Bienvenido. En este video hablaremos sobre cómo generar la comprensión lectora en los estudiantes. Primeramente, definiremos qué es la comprensión lectora. Leer es comprender. Nosotros leemos para poder entender el mundo, para poder entender las ideas del autor. Es por ello que no podemos leer simplemente y luego olvidar lo que nosotros leímos. Leer involucra un aprendizaje. Leer es identificar un texto, identificar el significado que nos quiere decir el autor, saber que nosotros tenemos que hacer una construcción entre lo que nosotros ya conocemos con lo que nos quiere comentar el autor a través de sus ideas en el texto. Es por ello que la comprensión lectora es la construcción que nosotros tenemos ante el texto, ante nuestras ideas previas, ante lo que nosotros visualizamos del mundo. Cada persona que lee y tiene una comprensión lectora puede tener una interpretación diferente del texto de acuerdo a lo que ha vivido y cómo observa el mundo. Nosotros leemos en todo momento. Cuando leemos en las redes sociales al momento de visualizar una noticia o compartir alguna información con nuestros amigos. Nosotros leemos igual al momento de recibir un mensaje a través de nuestras redes sociales, a través de algún chat. También al momento de enviar algún mensaje leemos lo que nosotros compartimos. También leemos al momento de ver un aviso y, por ejemplo, cuando nosotros vamos en el transporte público y tenemos que identificar en qué autobús nos vamos a subir, tenemos que primero leer hacia dónde va el autobús. Es por ello que leemos en todo momento. También al momento de hacer las compras, al momento de ir al súper, nosotros tenemos que leer qué productos vamos a llevar, cuál es el mejor producto. Es por ello que el estudiante lee en todo momento y nosotros como profesores tenemos que buscar que el estudiante se sienta que lee en todo momento y que es parte de la lectura en su vida diaria. ¿Cómo podemos enseñar la comprensión lectora? La comprensión lectora es una habilidad en la que el profesor puede apoyar. Es una habilidad que tiene que irse mejorando todo el tiempo. Es una habilidad que va más allá de solo hacerlo una vez, involucra mucha práctica. El proceso de comprensión lectora que vamos a enseñar en este video será a través de los tres momentos, antes, durante y después de la lectura. Antes de la lectura. Involucra la activación de conocimientos previos. El lector reflexiona sobre lo que ya sabe acerca del tema. Primeramente, nosotros al momento de tener un texto podemos observar el título y de cierta manera identificar qué vivencias hemos tenido anteriormente respecto a lo que vamos a leer. Si nosotros identificamos el texto, si a lo mejor hemos vivido alguna emoción, alguna circunstancia con respecto al título del texto. También estableciendo objetivos, ¿por qué se está leyendo este texto? ¿Qué se espera aprender o comprender? ¿Por qué nosotros leemos? Nosotros tenemos que fijarnos un objetivo, pensar primeramente por qué nosotros lo hacemos, ya sea por una tarea, porque nosotros queremos aprender más sobre algún tema en específico, también lo podemos hacer por recreación, alguna historia, algún cuento. Entonces, primero nosotros tenemos que identificar por qué nosotros estamos leyendo y cuál es el objetivo de esa lectura. De igual manera, antes de la lectura hacemos una predicción basando en el título, subtítulos, imágenes y otros elementos como cantidad de páginas que tiene el texto, tiene ilustraciones, no tiene ilustraciones, pensando en cómo está organizada la información respecto al texto. También hacemos una planificación. El lector decide cómo abordará el texto. Por ejemplo, si hará una lectura rápida para obtener una idea general o una lectura más detenida para comprender detalles específicos. Esa planificación involucra el tiempo, porque si nosotros tenemos que leer grandes cantidades de información, pues muchas veces posiblemente realicemos una lectura rápida, pero si tenemos el tiempo necesario y nosotros necesitamos indagar y especializarnos más en algún tema en específico,
tenemos que leer más detenidamente y buscar otras fuentes. Entonces, de acuerdo al objetivo y la planificación, determinará cómo nosotros realizaremos nuestra lectura. En el momento durante la lectura es el monitoreo de la comprensión. El lector verifica constantemente si está leyendo correctamente. En caso de no estar entendiendo lo que él lee, se puede volver a releer el texto o también indagar en alguna estrategia para poder leer cómodamente. Un ejemplo puede ser si estamos leyendo en algún lugar ruidoso, posiblemente tenemos que buscar otro lugar donde nosotros nos podamos sentir cómodos y podamos concentrarnos al momento de leer. Entonces, solo eso, el monitoreo nos va a dar lo que es esa oportunidad de indagar si lo estamos haciendo bien o no, o en su caso, mejorar esa lectura. También durante la lectura realizamos análisis y síntesis. Mientras lee, el lector identifica las ideas principales y detalles importantes relacionados entre sí. Entonces, en la lectura es el momento más sustancial de este proceso. El lector puede indagar en las ideas principales, en la intención de la comunicación a través del texto. ¿Qué es lo que nos quiere compartir el autor respecto a lo que tiene escrito en el texto? Entonces, por medio del momento durante la lectura, nosotros podemos indagar en esas ideas principales que nos quiere compartir el autor. Siempre durante la lectura nosotros realizamos una inferencia. El lector deduce información que no está explícitamente mencionada en el texto. También se relaciona a por qué escribió de esa manera el autor, qué más nos quiere decir el autor, de acuerdo a nuestras experiencias previas, qué nosotros podemos aprender sobre este texto. Entonces, durante la lectura es como que un momento muy importante donde nosotros indagamos y conocemos ya la idea principal del texto. Ahora pasaremos también a después de la lectura. Después de la lectura involucra que el lector tiene que realizar algún producto para que esa información se quede almacenada en nuestra memoria. Nosotros tenemos que hacer algo con la lectura. Por ejemplo, un resumen. El lector puede hacer un resumen del texto destacando las ideas principales y los puntos clave. Esto ayuda a reforzar la comprensión. Si nosotros leemos y además realizamos un producto de lo que es el texto, vamos a almacenar mejor la información. De igual manera, si es un texto muy amplio, por medio de un resumen, solo vamos a ir al resumen para poder recordar la información y ya no es necesario regresar a toda esa gran cantidad de páginas del texto. También nosotros realizamos una reflexión. Si se reflexiona sobre lo leído y se relaciona con las experiencias personales, habremos aprendido. Lo importante es que nosotros podamos interiorizar el texto, utilizarlo en nuestra vida. Eso es el verdadero aprendizaje. También se relaciona con después de la lectura, una discusión y evaluación, compartir lo que se ha leído con otros y evaluar críticamente el contenido relacionado con cómo nosotros podemos indagar en el texto. ¿Será que puede existir otra fuente? ¿Será que puede existir también otra forma de escribir el texto o otras ideas más actualizadas con respecto a la información? Por medio de la discusión y la evaluación podemos conocer, ir más allá de lo que nosotros leemos. Y para finalizar, la aplicación. El lector puede aplicar la información adquirida en situaciones reales, resolver problemas o utilizarla para aprender más sobre el tema. Definitivamente, cuando nosotros leemos, tenemos que aplicar lo que nosotros leemos, tenemos que mejorar nuestra vida para bien a través de la lectura. Entonces, la aplicación es un proceso importante en la lectura. ¿Qué aprendizaje nos deja como lectores lo que es el texto? Y así finalizamos este proceso de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, comentar y compartir.